García Vaca frente al determinismo tecnológico. Cuando quiera. Bueno, gracias. Bueno, también agradecer al doctor Antolín que viene desde Madrid. ¿Sí? Juan David García Vaca en principio es un filósofo del exilio que estamos intentando recuperar porque su filosofía ha sido, o su persona incluso, ha sido olvidada dentro del panorama filosófico hispanoamericano. Entonces, bueno, en este particular quiero tratar el tema de su figura frente al determinismo tecnológico. Y este escrito surge como una respuesta al doctor Miguel Ángel Quintanilla, que nos hizo una pregunta en un seminario que dimos aquí mismo en este instituto sobre la filosofía de la técnica de García Vaca, y él me pregunta que si veía a García Vaca como un determinista tecnológico o no. Yo sentí en su momento que no le respondí lo suficientemente bien y claro al doctor Quintanilla y decidí pues responderle de esta forma. Entonces, como venimos del descanso, yo voy a hacer rápidamente un resumen y ya después el que quiera dormirse pues puede dormir, porque después de tantas exposiciones tan buenas y prácticas, esto que es más teórico pues quizás les dé un poco de sueño. El determinismo tecnológico ha sido un concepto clave en el estudio de la filosofía de la técnica, ya que es un factor que incide directamente en la recepción que pueda tener la sociedad respecto a la tecnología. En la filosofía de Juan David García Vaca, la relevancia que tiene la técnica para la sociedad es notoria. El hecho de que actualmente el hombre pueda conocer y transformar el mundo lo pone en una posición muy superior a la ocupada por el hombre primitivo, pasando de siervo a señor de la naturaleza. En el pensamiento garciavaquiano, la técnica es vista desde una postura optimista, donde queda muy alejada la posibilidad de que la tecnología, mediante una supuesta autonomía, desplace al hombre como centro ordenatorio del propio desarrollo técnico-tecnológico. Así pues, la recepción del progreso tecnológico dentro de la sociedad se ha visto afectada por la aparición y el fomento de nociones como la del determinismo tecnológico, que una de sus variantes, la popular, muestra una cara de la tecnología que exagera su línea evolutiva, rayando incluso en la ficción. Dentro del populacho, y gracias a medios como el cine, que además Adorno, por ejemplo, y la Escuela de Frankfurt, degradaba mucho, se ha sembrado la idea de que la tecnología puede llegar a superar al hombre y ganar una autonomía tal que termine la humanidad siendo vasalla de la técnica, revirtiendo su papel de sierva del hombre a dueña del mismo. Los avances de la informática, redes, robóticas, inteligencia artificial, biología sintética, entre otros campos de las tecnociencias, han dado lugar a que tales ideas ganen más adeptos. O sea, estas ideas del determinismo tecnológico, ya que muestran a la tecnología como un gran campo de posibilidades, cada día ganando más terreno en actividades que serían tradicionalmente ejecutadas por humanos. Y lo más importante es que se destaca de estos nuevos artefactos un nivel de inteligencia, como por ejemplo el poder de cómputo, muy superior a la humana. Sin embargo, poco se dice que tal inteligencia es limitada a un campo en específico, que ciertos softwares tienen la capacidad de llevar a cabo análisis y llegar a conclusiones con mayor rapidez y eficiencia que los seres humanos, pero que tales hazañas están circunscritas a ciertas tareas, a diferencia del hombre, que tiene la capacidad de aplicar su inteligencia en contextos cambiantes y ante diversos problemas. A diferencia de los sistemas expertos, que son útiles en el contexto para los que han sido programados, además de poder discernir entre cuestiones morales y éticas que siguen siendo experimentales en la robótica, como indica, por ejemplo, Adela Cortina. La filosofía de la técnica de Juan David García Vaca cuenta con un aura especial en el sentido benjaminiano, ya que en todo un archipiélago de filósofos pesimistas de la técnica se muestra su islote de aguas prístinas, a razón de que ésta ha sido mínimamente explorada, y por eso estamos intentando recuperarla, abierto a una visión filotecnista en concordancia con la filosofía orteguiana, pese a que no podemos hablar de un García Vaca orteguiano. Sin embargo, Carlos Boerlegui explica en este libro o denuncia cómo García Vaca pues no expresa realmente la influencia que tuvo Ortega en su pensamiento. Pero muy distante es esta filosofía o este pensamiento optimista de la técnica de García Vaca a las posiciones de autores como Gauss o Nicholl, que forman parte, como García Vaca, del grupo de filósofos republicanos del 39 que son críticos de la técnica. Para más detalles sobre Gauss o Nicholl, el doctor Antolín Sánchez tiene un libro muy interesante acerca de estos.
Estos dos últimos, pese a sus marcadas diferencias, es decir, las diferencias que hubo entre Gauss y Nicholl, coincidían en ver en la técnica una sobrenaturaleza con ansias de primacía sobre el mundo. En cambio, la técnica que elogia García Vaca es aquella que ha permitido al hombre superarse a sí mismo, pasando de ser un cualquiera, uno más de la naturaleza, a señor de ella, y posteriormente a creador, ayudándole a subir la escalera dialéctica que llama él y pasar de criatura a creador. ¿Qué es el determinismo tecnológico? Es una teoría que identifica que el devenir de cualquier proceso estará siempre prefijado por sus condiciones iniciales, de tal manera que, conociendo tales condiciones, es posible predecir su situación en cualquier momento. En relación con la tecnología, este tipo de determinismo se considera como un factor intrínseco en la misma, por tanto incontrolable por el hombre, que le permite desarrollarse de manera autónoma y progresiva, representando un riesgo para nuestra especie. Por lo general, este tipo de concepciones siempre parecen tomadas de la ficción y están basadas en irracionalismos que derivan del desconocimiento de la propia técnica y de los procesos técnicos tecnológicos. Para Quintanilla, que está acá presente, el determinismo tecnológico ha estado asociado a corrientes de pensamiento pesimistas sobre la técnica, aunque considera cierto que la tecnología determina buena parte de las acciones humanas, siendo hasta cierto punto un riesgo. Pero si tomamos como cierto que el hombre se encuentra limitado ante el desenvolvimiento de la técnica, ésta se hallaría en una posición equivalente a la de la naturaleza, a quien el hombre se ha enfrentado desde siempre para evitar sus peligros y aprovechándose de sus bondades. De tal manera que la técnica representaría también un recurso con el cual el hombre puede realizarse al perturbarla. García Vaca en este sentido es más incisivo y dice masturbarla, controlarla y dominarla. Se puede identificar tres enfoques respecto a lo que sería el determinismo, tomando en cuenta a Diegues, el filosófico, el histórico y el popular. En el primero se resalta una concepción de autodirección de la técnica, excéntrica a cualquier intervención, es decir, un desarrollo autónomo guiado por la lógica interna. En el segundo se entiende la técnica como un factor clave en la configuración de los procesos históricos, determinando así la dinámica social y cultural del hombre. El enfoque que resulta más interesante en cuanto a su poder de convocatoria sería el popular. Este entiende el determinismo tecnológico como una consecuencia del desarrollo técnico que escapa del control humano y que a medida que avanza tal desarrollo quedamos a merced de la propia tecnología, sin que tengamos la posibilidad real de intervenir y modificarla. Así pues, la visión es de una técnica intrínsecamente ingobernable, tal como pensaba Jacques Ellul. Un factor clave dentro del determinismo tecnológico es la irrupción o la consideración del imperativo tecnológico, que plantea la necesidad de realizar o crear todo aquello que sea técnicamente posible. Entonces, el núcleo de esto, García Vaca frente al determinismo tecnológico. La técnica es un tema central en la filosofía garciavaquiana. Su reflexión es cercana al paradigma orteguiano. Será de los pocos filósofos de la técnica que tendrá una visión optimista de la misma, sin que se confunda con ingenuidad, ya que no solo era un filósofo, sino también un estudioso profundo de la física, la matemática y la lógica más contemporánea de su tiempo. Tanto para Ortega como para García Vaca, la técnica ofrece al ser humano la posibilidad de asentarse cómodamente en el mundo que lo rodea. Le da la capacidad de adecuarse a un ente tan heterogéneo a él como lo es nuestro planeta. El hombre siempre ha estado dado a la creación, es parte de su vida. Entonces, si para Heidegger el hombre es un ser para la muerte, con guioncitos como lo pone Heidegger, para García Vaca el hombre es un ser para la creación, para la novedad. La técnica apareció con el hombre mismo y parecen indisociables, como dice Félix Duque, y ha sido el hombre a través de su evolución de hombre primitivo a hombre primario en términos vaquianos el que ha moldeado el progreso técnico, ya sea para resolver problemas que parecían de índole sobrenatural, como la epidemia sufrida en Atenas en el siglo VI o V, o para desencubrir en rol de fenomenólogo activo lo más profundo de la naturaleza, que tiene su ápice en la física atómica y en su producto, la bomba atómica, ejemplo paradigmático del poder transustanciador del hombre. Este término de transustanciador es clave en la filosofía de la técnica, en la filosofía garciavaquiana. A través de la técnica, el hombre puede hacerse distinto e inventar una forma de obrar diferente a todos los demás seres. Por tanto, es el hombre el que se presenta como quien usufructúa la técnica, ya que el hombre primario u hombre en sí tiene la capacidad de invertir aquello que inició siendo creador en criatura, y no ser él mismo nunca jamás creador de nada, criatura de nada ni de nadie.
El determinismo tecnológico entonces escapa del paradigma bacquiano. Existen dos nociones en el pensamiento de García Vaca que ilustran su sentido de lo que responde al determinismo: la naturaleza y el futuro. La primera está dada a la repetición y no genera novedades. Se puede esperar de ella siempre lo mismo. Es por tanto inercia del ser. La naturaleza está perfilada al futuro, entendido como algo que aún no es, pero que tiene que ser. Así que tanto la naturaleza como el futuro son determinados y se corresponden entre sí. Para García Vaca la naturaleza tiene futuro, pero la técnica tiene porvenir, son conceptos distintos. En Diegues encontramos una explicación del determinismo planteado por Laplace desde estos mismos conceptos. Por otro lado, la técnica no responde a ningún determinismo, su capacidad de producir cosas nuevas la perfila hacia el porvenir, entendido como apertura a todo aquello que puede ser sin necesidad de que lo sea, es decir, probabilidad. Ya que el porvenir no garantiza nada, limita la idea misma del determinismo, que presupone la existencia de un mecanismo que, siguiendo leyes naturales o intrínsecas, da lugar a la irrupción de fenómenos tecnológicos, como si se dieran de forma autónoma. En la filosofía garcía-vaquiana, el hombre, visto como un ser dado a la innovación, tiene como fin convertirse en cibernetes del mundo. Esto lo logrará si y solo si consigue dominar ya no a la naturaleza, sino a la propia técnica. Por tanto, una categoría como el determinismo tecnológico, que apunta a un desarrollo técnico autónomo y libre de cualquier tipo de control humano, no cabe dentro del esquema bacquiano, porque sería como hablar de una técnica con esencia, que marca su propio curso, lo cual no tendría sentido porque todo lo que compone el paisaje artificial del hombre sigue y debe seguir los planes del hombre en cuanto actual. En vista de que la tecnología forma parte del proyecto del hombre y carece de esencia, para nuestro autor queda reducida a material o materia para invento del hombre, pudiendo éste intervenir en ella y modificarla, neutralizando cualquier posibilidad determinista. Esto no significa que García Vaca vea la técnica como una mansa paloma. También da lugar a precisar los peligros a los que nos podemos enfrentar en el caso de hacer uso de la técnica que no tenga como fin el beneficio de la comunidad, por ende de la sociedad. El capitalismo, con sus ansias de apropiación, roba la esencia de la creación humana, con figuras como el derecho de autor. Una creación, aunque sea individual, está emparentada con el esfuerzo de muchos otros. Por ejemplo, aquellos que previamente elaboraron una técnica que ahora está por renovarse o que dará paso a una innovación. La creación en García Vaca tiene un sentido universal. Debe ser vista como pertenencia social, no individual. Por ello, cualquier forma, estructura o dispositivo que busque la apropiación de la capacidad creativa o de la inventiva del hombre es una manera de alienarlo. En vista de que la técnica es también historia, otro peligro que podemos enfrentar sobre la técnica es el desconocimiento de su estela de creaciones. Al ignorar la historia de los artefactos, continuamos siendo pordioseros, criaturas, ya sea de Dios o de la naturaleza. Es por ello necesario conocer la historia de los inventos. En su paso por Múnich visitó el Deutsche Museum de Ciencia y Tecnología y tal experiencia le generó a García Vaca una impresión tan honda que la recordará aún a sus 90 años. Para entendernos y reconocernos a nosotros mismos como productores de un universo ya nuestro y de nosotros en cuanto a lo que somos, dice García Vaca. En esta visión filosófica de la técnica es el hombre quien tiene el control del progreso tecnológico. En la dupla técnica-hombre, la técnica es empresa de novedades del ser y el hombre es empresario de novedades en ser. Están encaminados en una aventura creadora que puede dar como resultado también el fracaso. En el hacernos cibernetas del mundo puede ocurrir que la técnica misma nos supere. Es parte de la aventura en la que está inmerso el hombre, pero será parte del riesgo que habrá que tomar. Y dice, si no esperáis, no daréis con lo inesperado. Es una cita que hace García Vaca de Heráclito en Elogio de la técnica. Para nuestro filósofo era verdaderamente importante tener en cuenta que no podemos caer en el error de creernos Dios o dioses sin serlo. Es decir, no podemos superar los límites de la técnica sin tomar en cuenta la responsabilidad histórica, social e intelectual que eso amerita. Y esto también es parte de lo que decía o de lo que pensaba Ortega. La visión de la técnica en García Vaca es antideterminista, como ya dije, ya que no encuentra sentido una tecnología donde el hombre pierda su carácter creador y por tanto quede marginado o expósito ante el paisaje natural que él mismo ha construido. La importancia del hombre en el desarrollo técnico-tecnológico es tal que sin él no puede darse novedad alguna. Es a través del hombre que puede generarse algo nuevo, ya que según nuestro autor, un invento por sí solo no trae cual consecuencia otro. Es decir, enfatiza, lo nuevo no produce algo nuevo.
Esto último resulta el concepto de imperativo tecnológico de Lull que cita Diegues. Nos muestra un panorama donde la técnica responde a leyes internas creciendo por sí misma, sin influencia externa, y donde las novedades o las innovaciones necesariamente dan paso a otras innovaciones. De tal manera que, para García Vaca, esa visión del determinismo tecnológico que actúa de manera fantasmagórica, alimentándose de sus propias creaciones, cual titán preolímpico, y desarrollándose de manera autónoma sin que el hombre pueda ejercer algún tipo de control efectivo, no es más que ignorancia y cuento. Recordemos que nuestro autor reconocía en aquello que llamamos humanidad una división de 3 clases: los innovadores, los noveleros y los conservadores. Entre los segundos se encuentran esos deterministas tecnológicos que solo ven en la técnica a un monstruo que se encuentra al acecho. Mientras él mira a la técnica como un campo abierto de posibilidades donde el hombre puede encontrar sentido a su existencia, aventurándose, para bien o para mal, al hecho creativo y creador. Por ello, en toda su obra hace un llamado permanente a atreverse a crear e innovar. ¿Qué será de nosotros si no ponemos manos a la obra y no seguimos innovando? Y termina su elogio diciendo: ¿a dónde irá el buey que no are? Para concluir, podemos decir que el desarrollo tecnológico es el fin de la técnica, así como el desarrollo en árbol es fin de la semilla. Pero un árbol difícilmente llega a serlo sin que se den las condiciones propicias para su crecimiento, como agua, suelo, luz, etc. Asimismo, la tecnología precisa de múltiples factores que inciden en su mejora, y el hombre es el principal. Este es quien toma la decisión de fomentar o desacelerar cualquier avance técnico-tecnológico, tomando en cuenta variables internas como la eficiencia, que bien explica el doctor Quintanilla, o externas como económicas, políticas, sociales, ambientales, entre otras. La técnica por sí sola no progresa. Podría decirse que para García Vaca el determinismo tecnológico, como cualquier detracción de la técnica, solo puede encajar en mentes mediocres, incluso salvajes. Por ello, resalta la importancia de dispositivos como los museos de tecnología, donde el hombre, percatándose de la historia o estela de los artefactos, se reconozca como hombre creador y prescinda de cualquier teoría o ficción determinista, que inocule miedo sobre el desarrollo tecnológico, que además es necesario para la propia creación del mundo, es decir, la educación de la tecnología. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, abrimos turno de preguntas. La sala online. ¿Alguna intervención?